Gandía asume el reto de albergar la sede del 43 Encuentro Diocesano de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 2018, en el que participan 40 localidades de la diócesis de Valencia. Un encuentro anual que moviliza más de 6.000 cofrades en diferentes actividades dedicadas a su promoción. Este acontecimiento se celebra por primera vez en la ciudad, con exposiciones, representaciones, visitas al patrimonio histórico, aunque ya en 1976 Gandía acogió la Asamblea Fundacional de la Junta Provincial. La Semana Santa de Gandía es fiesta de interés turístico desde 1983. Su origen es medieval y se tiene constancia documentada desde 1484, pero la Segunda República irrumpió, haciendo desaparecer las procesiones, y la posterior guerra civil provocó la desaparición del patrimonio. Se retomaría en una segunda etapa continuada en 1951. En 4 años se conformó la Junta Mayor de Hermandades y en torno a ella se organizaron las 18 hermandades con las que se cuenta en la actualidad. Gandía muestra en sus actos procesionales diferentes sentimientos: emoción, respeto, devoción, pasión, dolor, júbilo. Nuestra Semana Santa es conocida por la introspección religiosa, la participación popular y el impulso cultural que genera en la ciudad, destacando el valor artístico de las 25 imágenes que desfilan. Tal es el caso del Cristo orante de la Escuela Salcillo, datado en 1783, que procesiona en la Hermandad de Jesús en el Huerto. O el grupo escultórico de 7 figuras del artista Miguel Ángel Casañ, de la Hermandad del Descendimiento de Jesús, así como la calidad visual del Cristo yacente en la urna sepulcral, de la Hermandad del Santo Sepulcro. Reconocida es la imagen de la Junta Mayor de Hermandades a través del prestigioso Concurso Nacional de Fotografía Artística. 36 años dedicados a captar aspectos de la Semana Santa y de temática libre, que dejan instantáneas de una calidad asombrosa. La tamborrada popular, cada vez más participativa, es el anuncio del inicio de los actos oficiales propios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Si hablamos de patrimonio popular, recordaremos que el sábado de Pasión, la Hermandad del Ecce Homo representa el acto sacramental del juicio a Jesús. Los actores del barrio del Raval ensalzan escenas que van desde la oración en el huerto al juicio a Jesús frente a Pilatos, flagelación incluida, y posterior sentencia. También un momento único con intensidad dramática es el que se vive el Domingo de Ramos con el Vía Crucis viviente. Lo popularizó en 1976 la Hermandad de la Santa Cena, congregando a miles de feligreses que presencian in situ la pasión y crucifixión de Cristo. Se lleva a cabo desde la Plaza de Santa Ana y se entremezcla en el recorrido la comitiva teatral junto al público, subiendo la cuesta del Calvario hasta la ermita. Pero sin duda, el acto más genuino es la representación el Sábado Santo de la Visitatio Sepulcri, un drama sacro-lírico compuesto en 1550 por el cuarto duque de Gandía, San Francisco de Borja, que relata la muerte y resurrección de Cristo con la visita de las Marías al sepulcro y la aparición del ángel anunciador. En 1998 fue recuperado a instancias de la Junta Mayor de Hermandades con la reconstrucción completa del texto, música y puesta en escena. Tras los actos circunscritos al misterio pascual, los cofrades siguen movilizados a lo largo del año en la organización de otros cometidos. La procesión del Corpus Christi, que se remonta al siglo XIV, es un ejemplo. Comprende 2 partes, una formal con la custodia y otra fantasiosa con momentos bíblicos como la Moma de Virtud y los 7 pecados capitales o el Sirialots, que simulan reyes estrambóticos. Así como la cabalgata de los Reyes Magos, dando vida a la Anunciación, el nacimiento de Jesús y la llegada de los reyes con sus pajes y cortes. Desfilan por las calles de la ciudad y visitan entidades sociales de acogida de niños y adultos para hacer llegar momentos mágicos. Gandía puede ofrecer un paseo religioso a través de su historia que estará siempre ligada al patrón San Francisco de Borja.
En el Palau Ducal conoceremos la vida de la familia valenciana más universal y nos situaremos en el mismo lugar de nacimiento del que fuera tercer general de la Compañía de Jesús. Recorriendo las calles de la ciudad, conoceremos el legado que ha quedado de su paso, como lo es, por ejemplo, el edificio de las Escuelas Pías, primera universidad jesuita del mundo puesta en marcha por el propio Francisco de Borja en 1546, o el convento de Santa Clara, donde se recluyó en retiro espiritual la duquesa regente María Enríquez, abuela de Francisco de Borja, llegando a ser abadesa del mismo. La que seguro recibe más visitas es la majestuosa Colegiata de Santa María, iglesia principal situada en la Plaza Mayor. La construcción de la Seu fue iniciada por el duque Alfons el Vell, del que se conserva sepultura en su interior, y finalizada con la contribución de la familia Borja. Gandía tiene grandes atractivos y uno es sin duda su gastronomía, pues esta es la cuna de la fideuà, plato culinario reconocido mundialmente que nació a bordo de un naviero salido del Grau. Esta ciudad se encuentra situada en un entorno ideal para completar una visita cultural. Gandía es la primera capital cultural valenciana y practicar deporte los 365 días del año. Cualquier disciplina tiene cabida en una ciudad con montaña y bañada por el mar. La arena de esta gran playa es uno de los espacios que más atracción supone y además un lugar demostradamente bien cuidado. Aunque nos complace contar con más playas, lugares idílicos como pocos quedan en las pobladas costas mediterráneas. Pero si buscamos ambiente fuera del verano, la visita obligada debe realizarse al inicio de la estación otoñal, en las fiestas patronales de Fira y Festes. Conciertos, animación de calle, atracciones. Cada año miles de visitantes son llamados por los tambores que siguen al Tío de la Porra, declarado bien inmaterial de relevancia local en 2013. Otro buen momento en la entrada de la primavera son las fallas. La ciudad vuelve a vestir sus mejores galas para lucir los 46 monumentos grandes y pequeños que se plantan. Esta fiesta, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 2016, contó con el Museo Fallero de Gandía como referente único. Si una característica define Gandía, es la de ser una ciudad acogedora, viva, como la devoción, un referente histórico rico en patrimonio y respetuosa con sus tradiciones. Semana Santa en Gandía, pasión en vivo.